9:07. Está con nosotros el doctor Marino Collante, el diputado Marino Collante, que vamos a conversar con el diputado Marino Collante dentro de unos minutos. Antes, Eury Cabral nos va a dirigir unas palabras. Gracias, hermano. Gracias al Dios Todopoderoso, como siempre, nuestro Señor y Salvador. Pero tú no dices una palabra. Me gustó eso. Por lo menos su mensaje. El mensaje. Él va a decir, ya vamos, Marino. Proverbios 12:19. Sí. Y especial para Marino Collante, que está aquí, dándole valor a lo que tú vas a decir. Gracias. La verdad resiste la prueba del tiempo. Las mentiras pronto son desenmascaradas. Y ahora con ustedes, Marino Collante. No, espérate, no le haga eso a la comisión organizadora. No, eso yo digo porque Marino viene a tratar de mostrar lo que está pasando en el Partido Reformista, que viene con la verdad, porque es un hombre, me consta, siempre apegado a la verdad. Y un hombre de fe. De fe, así es, y leal, exactamente. Miren, dos cosas brevemente para pasar a Marino. La primera es, miren, me gusta la forma en que dos funcionarios del gobierno se están manejando frente a diversas situaciones. No te va a gustar. Perdón, Eury, que me dice mi hermano Víctor Tineo que yo dije Edward de Bono, el libro. Es Hernando de Soto. Claro, Hernando de Soto. Edward de Bono es el del pensamiento lateral. Hernando de Soto, que es peruano. Edward de Bono es otro genio. Yo le invito a la gente que lo busque. Y perdóname, Eury, para aprovechar ahí mismo. Señores, les recomiendo en Netflix. Los que tengan Netflix, y les recomiendo, y a los que no lo tengan, que lo bajen. En Netflix hay un documental que fue puesto se presentó el sábado, ya está disponible desde el sábado, sobre lo que fue la primavera árabe y el movimiento social de la juventud que destituyó prácticamente por la fuerza social de la juventud al presidente Mubarak en Egipto. Tremendo documental. En Túnez. A Hosni Mubarak en Egipto y a Gaddafi en Libia. Pero el documental se concentra exclusivamente en lo de Egipto. Okay. Les recomiendo que lo vean. Salió el sábado en Netflix. Miren, decía dos funcionarios del gobierno, desde mi punto de vista, que se están manejando con el mismo criterio del presidente Danilo Medina frente a situaciones que son muy conflictivas y que generan muchas tensiones. ¿Quiénes? Y paso al hecho de decir estos dos funcionarios porque, además de que son dos personas que saben manejarse muy bien en todas las situaciones, tienen una responsabilidad tan conflictiva que cualquier palabra de ellos puede crear una situación. Hablo de Roberto Rodríguez Marchena y de Gustavo Montalvo. ¿Y por qué? Porque miren, decía Winston Churchill. Metí a Roberto Rosario en ese lío también. No, estoy estos dos porque Roberto no es un funcionario del gobierno, es un funcionario del Estado, pero estos dos son del gobierno. Entonces decía Winston Churchill que un político pasa a la condición de estadista. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando deja de pensar en las próximas elecciones. Cuando deja de pensar en el próximo torneo electoral y piensa en las próximas generaciones y sobre todo en el desarrollo institucional. Entonces, veamos qué han hecho Roberto y Gustavo frente a dos situaciones sumamente conflictivas y difíciles. Empecemos por Roberto, que es el más reciente. Miren, ante esta situación, estos aprestos de este muchacho de que supuestamente va a empezar una campaña para buscar firma para la reelección, uno dice, ven acá, es verdad, es un presidente que ha transformado el escenario político, que ha transformado el escenario del país, que ha rescatado lo más grande de Danilo Medina desde mi punto de vista, que ha rescatado la confianza de la gente. Señores, un presidente que rescate la confianza de a quienes él gobierna, independientemente de que esté resolviendo o no resolviendo, y creo que le está resolviendo muchas cosas, que se van a ir viendo en la medida en que avance, porque uno quiere ver que todo se resuelva de una vez. Él ha resuelto cosas todas de una vez y le ha dado soluciones a cosas que van a ser a mediano y largo plazo, incluso soluciones a situaciones que él no va a ver. Por eso es un estadista, porque no está pensando en que sea en su periodo de gobierno, sino que trascienda, porque el país lo merece. Entonces, ver un presidente que tiene un 80, un 90, un 95%, la popularidad que usted quiera, que con firmeza esté diciendo no me metan en eso, y que ponga a uno de sus principales funcionarios, a su vocero, a decir, el que está hablando de eso se pasó de contento. Todos estamos alegres porque es verdad, porque el presidente está muy bien. Todo el que respaldó al presidente Danilo Medina, todo lo que nos fajamos, todo lo que queríamos, que hubiera un presidente que de verdad resolviera los problemas del país, que se preocupara por eso, no por él ser popular, no por él estar bien, no por él tener recursos, no por él ser una figura, sino porque la gente encontrara solución a sus problemas y el país avanzara. Entonces todos nos sentimos bien. Ahora, ¿qué pasa? Él tiene una gran limitante. Todo el mundo que está en un puesto, si lo está haciendo bien, quisiera quedarse, eso es verdad, eso es lógica humana. Pero por encima de la lógica humana está el respeto a las normas, las leyes, los procedimientos y sobre todo a la institucionalidad. ¿Y a la Constitución? ¿Por qué
sería un peligro que ahora mismo funcionarios del gobierno o gente cercana a Danilo empezara un proceso de reelección, porque eso le hace daño al gobierno, eso le hace daño al país y eso le hace daño a la imagen del propio presidente. Él está dedicado, como muy bien decía Roberto, ¿a qué está dedicado? De lunes a domingo, 24/7, ¿a qué? A transformar las condiciones, sobre todo de miseria del país. Que hasta el día en que tiene que descansar, que es los domingos, se va a ver qué pasa en los diversos pueblos y a llevarle recursos para que la producción aumente, para que la gente tenga recursos, para que pueda invertir en proyectos. Entonces, ese presidente no puede meterse en un proyecto de reelección, lo daña todo. Miren, la expresión, desde mi punto de vista, la expresión mejor que tuvo Danilo para quitar toda esa bruma, antes de ser elegido candidato, de presidente, siendo candidato, para quitar toda la bruma de un posible proceso reeleccionista, antes de él asumir, fue cuando dijo: yo quiero impulsar 3 pactos, el pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto educativo. Ahora, ¿ustedes saben cuál es la garantía de que esos 3 pactos se den? Que yo no voy a reelegirme. Porque si yo intento reelegirme, todo el mundo va a creer que yo estoy haciendo eso para que se me beneficie. Yo no, yo lo estoy haciendo para que se beneficie el país y se sirva incluso a la oposición si gana las elecciones. Ahí está claro. Entonces, un hombre que dice eso, un presidente que dice eso, un político que dice eso, un estadista que dice eso, no se va a meter en un proceso de reelección. Y además, su vocero, el vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, que además es un hombre responsable. Recuérdense quién es Roberto Rodríguez Marchena. ¿Usted se acuerda que era el vocero de Leonel Fernández? ¿Usted no se acuerda? Roberto Rodríguez Marchena era el vocero del gobierno, el speaker del gobierno de Leonel Fernández. ¿Y qué hizo Roberto Rodríguez Marchena cuando empezó el proceso de elección? Roberto Rodríguez Marchena, a mi juicio, es el hombre que ha dado la mayor demostración de lealtad, solidaridad y firmeza política con una idea, con una aspiración de un candidato. Correcto. Roberto Rodríguez Marchena tiene mi admiración de por vida, porque cuando renunció Danilo Medina como secretario de la presidencia de Leonel Fernández para combatir a Leonel Fernández por la candidatura presidencial, Roberto Rodríguez Marchena, siendo el vocero de Leonel Fernández, fue el único funcionario, sí, el único funcionario del gobierno que renunció en solidaridad con el licenciado Danilo Medina y se puso a trabajar a su lado en su proyecto presidencial. Correcto, porque diciendo, no creo en el proceso de reelección. A excepción, perdóname, de Carlitos Pared Pérez y de Robert de la Cruz, que renunciaron junto con Danilo, porque trabajaban en la Secretaría de la Presidencia con Danilo. Pero funcionarios del gobierno, el único que renunció en solidaridad con Danilo, Roberto Rodríguez Marchena. Y con un discurso diciendo, no solamente que creía en Danilo, sino en el proyecto que Danilo presentaba, que era un proyecto en ese momento para enfrentar el proceso de reelección. Entonces, por eso él anteayer, con tanta fuerza y firmeza, dice, se están pasando de contento. El presidente no está en eso, ni puede estar en eso, señores. El presidente Danilo Medina es un hombre, además de que ha demostrado humildad, eficacia, visión, conocimiento, es un hombre que respeta su propia palabra. Ese sí es un presidente que respeta su propia palabra, que no es verdad que va a desandar lo que hizo, aunque cambien las circunstancias, porque mucha gente dirá, no, cada uno es uno y sus circunstancias, y si cambian las circunstancias, yo cambio. No, el que tiene valores, el que tiene criterios claros, aunque le cambien las circunstancias, sigue siendo el mismo. Sigue siendo exactamente el mismo, el de respeto a lo que piensa, el de respeto a los demás, el de convicción clara para beneficiar, no él de manera personal, sino beneficiar su proyecto político y el país. Entonces, por eso saludo esta actuación de Roberto Rodríguez Marchena y sé que esa es la expresión del presidente Danilo Medina. Como en el caso de Gustavo Montalvo, y voy a reiterar, yo me he convertido en un defensor de Gustavo Montalvo, porque yo conozco también a Gustavo Montalvo muy bien. Cuando mucha gente no sabía quién era Gustavo Montalvo, porque los que estábamos alrededor de Danilo Medina de hace bastante tiempo, sabemos quién es Gustavo Montalvo para Danilo Medina y para ese proyecto, que desde el principio fue el armador de todo lo que era el programa de gobierno de Danilo Medina. Es decir, el hombre que junto con Danilo tenía la visión global de todo lo que iba a pasar en caso de que Danilo fuera presidente, cuando nadie pensaba que Danilo podía ser presidente. Es decir, señores, en el año 2006, nadie pensaba, de cuando fue, en el 2007, cuando fue derrotado por Leonel Fernández en la campaña interna del PLD, todo el mundo dijo, no, ya murió. Se le consideraba un cadáver político. Un cadáver político. Entonces, Gustavo estaba ahí y estuvo ahí durante mucho tiempo preparando, porque sabíamos que Danilo iba a ser presidente en un momento, preparando, armando esa estructura que es el soporte de todo lo que se está haciendo. Entonces, cuando Gustavo habla de la forma que habla con lo de Haití, miren, señores, esa es la forma más inteligente y con más criterio de Estado que puede manejarse frente a este problema de Haití. A este problema que creó el tribunal con la 168.13. No. Que lo creó el tribunal, el problema. Pues yo creo que el problema está creado desde hace años con la situación migratoria que tenemos aquí. Mi criterio es que toda esta situación que se ha creado después de esa sentencia,
El problema está de hace bastante tiempo. Yo estoy diciendo lo que ha generado esta situación. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que manejarse de esa manera? Yo creo que es injusto. El cardenal es injusto. Te voy a hacer una preguntita nada más. Porque yo veo que tú vas a saludar una metida de pata que el mismo gobierno ha corregido. Porque cuando él dio esas declaraciones sobre lo del decreto, el propio gobierno tuvo que salir al otro día una nota del DICOM, búscatela, precisando que no se trataba de una situación reciente, que hubo una mala interpretación. Y después hay unas segundas declaraciones de Marchena que tú te la ves hoy y tú ves que están en un tono totalmente distinto al de eso. Ni en la nota del DICOM ni en la declaración de Marchena dicen que están corrigiendo eso, pero es evidente que por el tono en el que están planteados es distinto. Así, pero sí hubo al día siguiente de las declaraciones de Montalvo, que tú vas a saludar, un comunicado del DICOM explicando que hubo una confusión porque el ministro no se estaba refiriendo a un decreto nuevo, sino a algo que surgió con el plan de regulación. Pero a eso que yo voy, eso es lo que bueno, te digo. pero a la forma en la que él lo dijo. No, lo que pasa es lo que pasa. Indiscutiblemente que la forma en la que lo dijo y el momento en el que lo dijo fue inapropiado porque aparentaba una cosa nueva o aparentaba algo que ni la luz ni tú están de acuerdo ni nadie. ¿El qué? ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo. Ustedes están de acuerdo en buscarle una salida al Claro, problema que y Gustavo también. Espera, ustedes están de acuerdo y él también está de acuerdo en eso. Sí. En buscarle una salida al problema que está aquí. Pero ninguno queremos que siga abierto el desorden en la frontera. Ni Gustavo tampoco. No. Entonces, ni Gustavo tampoco. Ni él lo quiere tampoco. Nadie lo quiere. No, yo estoy diciendo que lo quiere, pero estoy diciendo la lectura de la declaración en ese momento fue malinterpretada. Por eso tuviste todas esas reacciones. Sí, pero lo que pasa inmediatamente se produjeron todas esas reacciones. Al No. día siguiente tú te lo buscas y te va a encontrar un comunicado del mismo gobierno Sí, pero lo que pasa, ¿tú sabes? aclarando lo que tú vas a Pero tú sabes- alabar. no, tú sabes- Es decir, no. tú vas a decir que está bien una metida de pata que el gobierno aclaró. No, yo te voy a decir lo siguiente. Yo alabo lo que hizo Gustavo y seguiría alabando todo lo que él hace. ¿Por qué el gobierno tiene que aclarar? O aclarar, no, precisar. Porque precisamente hay una actitud de mucha gente contra Gustavo. Y quiere, cada vez que él dice algo, porque Gustavo, ¿qué fue lo que dijo? Nosotros somos firmes en la sentencia. Nosotros estamos en el Plan Nacional de Regularización. Ahora, en lo que se define, señores, la situación que está el conflicto, es lo que se define la situación que está el conflicto. ¿Por qué hay que deportar a quienes están en una situación Pero que se va a desde el regularizar? primer momento se habló de un periodo como de 18 meses en el cual no iban a haber Pero es que, deportaciones. señores, Una oigan, yo pregunta. conozco, pero María Elena, Julio, o sea que en ese Ustedes sentido no ha tuvieron habido la cambio, que el oportunidad. error Pero fue oye, hablar como de un nuevo decreto cuando eso fue lo se original. entendía así, porque en su declaración se asumió, se veía que no tuvo la intención de eso, pero evidentemente que lo que se parecía era que él estaba hablando de algo nuevo. no, es que eso es lo que digo, que la gente... Y hubo que aclarar eso porque No. entonces, Claro. entonces cuando hay que aclarar unas declaraciones, cuando el mismo gobierno tiene que aclarar unas declaraciones de un funcionario, es porque el funcionario ha sido impreciso, es porque la declaración ha traído confusión, porque si no el gobierno no pierde su tiempo No, pero el gobierno no le aclarando aclaró lo que está dicho. No, pero el ¿verdad? gobierno no aclaró de Gustavo. El gobierno aclaró lo que No, mucha gente fue lo que interpretó. fue lo que yo dije. No, No, porque- no. oye, Déjeme ir a la mente no, mira, de ustedes, Gustavo le dijo a los haitianos. aclarar oye, lo que él dijo. No, Gustavo le dijo a los haitianos ahí en esa reunión, y se lo va a volver a decir ahora el 3 de febrero. Le dijo, miren, en cuestiones migratorias ustedes no pueden meter con nosotros. Así mismo, porque Gustavo no habla francés igual que ellos. Gustavo estudió en Francia. O sea, de tú a tú con... Le dijo, mira, Soy yo los argumentos en cuestiones que- migratorias... No, soy yo pero, los argumentos a mí no, me- porque es así, porque a mí no es me- un traductor. a- Solo no es lo mismo decirte un traductor que decirte A tú. mí, yo no soy adivino. Pero no, déjame decirte, Espérate, oye, Te me pareciste a Antonio Yo- Alix ahí cuando yo no soy defendía a adivino Lili. y estoy de acuerdo No, yo contigo no soy en eso. ningún Lili. Yo no soy adivino y estoy de acuerdo contigo. Como yo no soy adivino. yo, soy sí adivino. yo sí conozco bien eso. Espérate. Yo sí conozco a Gustavo. Muy bien. Bueno, yo me llevo de lo Y conozco a Danilo muy bien. no, yo no lo conozco. Ah, no, Te no, sigue tú sí pa- sabes bien. te sigue pareciendo a Juan Antonio no, Alix. yo no lo conozco. Pero te digo, No, tú parece que en eso no lo conoces. No. O quieres, bueno, lo que pasa es que tú estás contrario a él en eso. No, yo Tú me estás llevo. contrario a él en Yo eso. me llevo de los hechos. Yo también. Un funcionario. Esos hechos que está haciendo el gobierno, manejando como estadista, Un no funcionario con criterios que ultrarradicales. me merece todo el respeto, que yo conozco muy bien, con el que he tenido oportunidad de hablar. Con Gustavo Montalvo yo nunca he tenido oportunidad de hablar de ningún tema en lo que el gobierno se ha desarrollado, ni en la campaña de Danilo Medina nunca tratamos ningún tema, nunca nos hemos reunido para nada. Yo sí me he reunido varias veces con él. Perfecto. Y tengo su Pero puerta abierta. lo que a su te digo, por despacho, eso que sí. no es una persona con la que converse y que me haya reunido y que haya tratado temas de... Pero es un hombre bueno, es un hombre con Yo no- visión, no estamos claro, hablando de- y es la mano derecha no de estamos Danilo. hablando de hombre bueno ni de hombre malo. Entonces, José Ramón Peralta, una persona con la que conozco, con la que converso, con la que discuto,
me daba un testimonio, tú estabas ahí. Exacto. Y me decía, mira, Te confirmó lo que yo te decía. en algunas cosas no puede verse por lo que aparenta, sino hay que ver cuál ha sido la posición que ha sustentado en cada una de esas reuniones. Así es. Y me ha dicho que la posición sustentada ha sido diferente a la posición que se ha reflejado. Entonces, lo propio vi que ocurría con esto. ¿Por qué? Porque parece ser que el hombre estaba haciendo propaganda, decir, venga tú el que quiera, que no hay deportaciones, porque cuando un funcionario sale a decir con una frontera abierta que se va a hacer un decreto donde no hay deportaciones, evidentemente que lo que está haciendo es una campaña que puede ser perjudicial para él. Por eso el gobierno al día siguiente tiene que salir a hacer las aclaraciones correspondientes. Entonces, tal vez ahí también hubo una mala interpretación. Claro, que tú sabes que porque él no quiso decir eso. Claro, el decreto, todos conocemos lo que se está haciendo. Exactamente. Lo que manejamos la situación. Él no quiso decir lo que al cardenal, lo que al cardenal le ha llamado bobería, porque la declaración fue una bobería. Que no es llamarle bobo a la gente. Eso es llamarle bobo, no. Yo cometo bobería. Que se dejen de bobería. Ustedes vieron. El cardenal se pasó. Yo cometo bobería. Todos entramos en tontería. Todos podemos cometer una tontería. Ustedes vieron, cometer la ¿Tú no estupidez. crees que fue irrespetuoso el Ustedes vieron cardenal? a Kiara Molina. Yo puedo cometer una estupidez. Vieron a y yo no soy un Kiara, estúpido. vieron a Kiara Entonces, Molina, la niña que impresionó a Obama. Sí, pero ahorita Entonces, hablamos de eso. entonces- ¿La vieron? ¿Tú viste? 11 Él años, se refería a eso. dominicana. De Harlem. Y por eso el Eso mismo es lo que gobierno fue que nosotros tuvo que tenemos aclarar hacer. eso. Para allá que Entonces, tenemos oye lo que siguiente, caminar. ¿qué es lo importante de esto? El cardenal es un hombre inteligente y sabe muy bien. Lo que pasa es que quiere cargar el dado al más débil. Señores, como está Danilo manejando, es magistralmente la situación conflictiva, difícil, que no la creó él. Venga, que para el cardenal los haitianos son hijos de Dios. No, pero, claro, todos, digo hijos no, criaturas, porque hijos son los que asumimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ay, coño. Todos somos criaturas de Dios, Ahora sí nos dice Juan 1:12. Entonces, oigan lo siguiente. Criatura. El cardenal, sí, somos creados por Los Dios. haitianos son hijos de Dios. Creados por Dios. Y Hijo hay no, muchos haitianos que hijo son no. los que asumen a Jesús como su Señor y Salvador. Hay muchos ¿Y haitianos. por qué el cardenal quiere que los repatrien? No, mira lo que pasa. Y son hijos de Dios. Pero escúchame. La repatriación todos estamos de acuerdo para los que no cumplen con la función. por otro sentido. No, yo lo sé, yo lo sé. El cardenal dice aquí, el Pero Te cardenal. está llevando por otra parte. Sí. Pero dice, es que No, dice que el debe haber nuncio, no, repatriaciones. dice aquí, obispo emérito de Nueva York, que se llama Guy Sansarik, dice, el cardenal contradice en el evangelio en su defensa a la sentencia del Pero eso, Tribunal o sea, Constitucional. yo creo eso O también. sea, si son hijos de Dios, pueden estar donde les dé su No, gana. no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Ay, dice Eury que los haitianos no son hijos de No, Dios. ni los Bueno, dominicanos tampoco. Todos somos criaturas de Dios. Hijos somos los que asumimos a Jesús como Señor y hijos Salvador. son ustedes nada más, nosotros no. Los que asumimos a Jesús. Si tú lo asumes, tú eres hijo de Él. Pero mientras tanto, tú eres criatura. Pero yo de soy Él. hijo de Dios, ¿para qué ya lo asumí? No, Yo tú no no soy eres hijo hijo de de Él, tú Dios. eres criatura. Tú eres creado por Dios. Para ser hijo tienes que asumirlo como tu Señor y Salvador. Pero ¿para qué si Él me creó? ¿Para No, qué? pero Él te creó y te dio libre albedrío. Entonces, para tú ser hijo de Él, tú tienes que asumirlo a Él. Entonces, mira lo siguiente. El cardenal, en este tipo de situación, así como le pide a Montalvo que tenga cuidado, él tiene que tener un poquito de cuidado también. Y un poquito de niveles. Es decir, si él cree que Gustavo emitió una declaración, bueno, que aclare el gobierno, porque las formas. Es verdad, el cardenal tiene diversas formas que uno tiene que respetarlo. Pero en este tipo de situación, cuando se tratan de dramas Lo humanos. que pasa es que el cardenal que sabe implica- que el PLD le tiene miedo y por eso lo chantajea al PLD. No, porque el cardenal, recuérdate, con Hipólito tuvo un problema más grave. ¿Tú te acuerdas? Con Hipólito fue que el cardenal tuvo problemas. O sea, el cardenal es coherente en lo que él quiere. El cardenal no ataca a Danilo porque Danilo es el que maneja el presupuesto. No, pero atacó a Hipólito y Pero el Hipólito cardenal no maneja el tiene que ver con presupuesto. presupuesto. Él no tiene que ver con eso. Cardenal, la posición del cardenal no tiene que ver con presupuesto. El cardenal no tiene que ver. Recuérdate que uno de los que más criticó la reelección de Hipólito Mejía fue el cardenal. Sí. Y incluso, bueno, tú te acuerdas de todos los conflictos que Y la hubo. de Balaguer la cuestionaba. Bueno, cuestionó varios aspectos de Balaguer, algunos no, pero ¿Y varios la de aspectos Leonel Balaguer. la cuestionaba? También, no, a Leonel en varios momentos tuvo conflicto, porque la iglesia Ay, Dios mío. la iglesia católica en este caso tiene una posición especial porque tiene una relación directa con el Estado y tiene que manejarse con ciertos niveles de cuidado, pero ha sido firme en muchas Entonces, cosas. para el cardenal los haitianos no son hijos de Dios. No, para el cardenal todos somos criaturas de Dios, para el cardenal está claro. ¿Tú Él viste habla- el video de Kiara No, Molina? él ¿Lo habla- viste el video me de la se- niña me- de 11 Me años? sentí orgulloso con eso. Él habla. ¿Por qué una haitianita aquí no puede hacer eso? No, pero la haitianita puede ser. Él dice, porque lo que dice el cardenal. No, perdóname. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque esa niña es hija de una madre dominicana y de una abuela dominicana Sí. y nació Ilegal en en las Estados dos. Ilegal Unidos en las dos. y su madre era legal en Estados No, Unidos. ilegal, No, ilegal, señor, igual no, que señor. los inmigrantes. Pero igual ella que lo los habla. familiares de Obama, Ella que lo son dice. ilegales en Estados Unidos. Claro, No, oye, no, no. Víctor, Sí, es verdad. Aquí podría pasar lo Gracias. mismo con una haitiana. Y va a pasar, ¿eh?
No nos preocupemos en eso. La cantidad de dominicanos de origen haitiano que hay va a llegar un momento donde vamos a tener muchísima gente, así como Kiara y como muchísima gente más. Ahora, ¿qué es lo importante? Desde mi punto de vista, que 2 funcionarios del gobierno, voceros del presidente en los 2 aspectos, se están manejando con el mismo estilo del presidente. Y hay gente que no quiere enfrentar al presidente y entonces quiere enfrentar a los funcionarios. Miren, Roberto, Gustavo Montalvo o cualquier funcionario del gobierno está claro que la línea que tiene que seguir, como muy bien dijo Danilo Medina en la campaña, es la línea de la orquesta. El que desafine no puede estar en la orquesta. Por eso, esto que dice Roberto y esto que dice Gustavo es lo mismo que dice el presidente Danilo Medina.